La palabra que se va a establecer en nuestras vidas es 1 Corintios 1, del 17 al 18. Lo vamos a leer juntos. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que nos haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios. 구원을 받는 우리에게는 하나님의 능력이라. 아멘. 우리 신앙 고백하겠습니다. Amén. Vamos a hacer la confesión de fe. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Vamos a saludar a la persona que está a nuestro lado. Vamos a enorgullecernos de la cruz. Hoy les comparto la palabra con el título de que la cruz no sea vana. El creer en Jesús, ¿a ustedes les da pena? ¿O se sienten orgullosos de esto? Estoy empezando con una pregunta muy fuerte. Pero más que esto es una pregunta que nosotros tenemos que hacernos. Es una pregunta muy lógica para nosotros, porque si tenemos vergüenza, lo vamos a esconder, y si estamos orgullosos de esto, lo vamos a sacar y a mostrar. El tiempo que yo estuve en Estados Unidos, cuando yo compré mi primer carro en Estados Unidos, yo estaba muy orgulloso de Jesús y de la iglesia. Entonces yo creo que en la parte de atrás del carro yo pegué un pescado que decía Jesús, grandísimo. Entonces yo pensaba que ese era mi evangelismo, y entonces yo lo pegué y lo puse a grande y todo el mundo lo podía ver. ¿Por qué? Porque yo realmente estaba muy orgulloso, quería mostrar que creía en Jesús. Entonces yo lo pegué. Y me acuerdo que yo no manejaba de una manera, que yo no manejaba muy bien, entonces la gente siempre me estaba juzgando porque yo no manejaba bien. Entonces después pensé, después yo también trataba, era grosero con la gente, era grosero, y después que era grosero decía, ay no, pero yo tengo el sticker pegado. Entonces como yo no estaba seguro de que podía manejar mejor, simplemente quité el sticker y seguí manejando igual de mal. Pero a ese punto estaba yo orgulloso de Jesús. Y si nos da vergüenza, ¿por qué nos avergonzamos? Y si nos sentimos orgullosos, ¿por qué nos sentimos orgullosos? Y es importante tener la respuesta. Si algo tiene mucho valor para mí, si yo digo, esto es lo más valioso, yo quiero mostrarlo, me siento orgulloso de esto. Pero si para mí yo pienso, esto la verdad no tiene mucho valor, entonces me da vergüenza, lo escondo. Me da pena, porque no estoy orgulloso de esto. El valor, el sentirse orgulloso. Estas cosas son lo mismo. Yo me acuerdo cuando yo estaba estudiando. 어느 날 갑자기 제 방에 잘 안 들어오시는데 제 방에 들어오셨어요. 아버지 들어오시면 저는 나가죠. 뭐 아들들은 다 그러니까. 뭘 막 붙여요. 제 책상에 스티커 테이프, 막 스카치 테이프로. 제가 아버지 나가고 들어가 보니까 하버드 대학교 입학 확인서였어요. 저희 사촌 형이 Recuerdo que estábamos en la casa y un primo mío le llegó una carta que mostraba un certificado de que había sido aceptado en Harvard. Y era una persona que no estaba, él era un padre que no hablaba mucho. Y él no hablaba muchísimo. Y mi papá, que tampoco se expresaba mucho, estaba muy orgulloso de que un sobrino de él había entrado a Harvard. Entonces imprimió ese certificado y lo pegó en mi escritorio. Él estaba muy orgulloso. Y realmente cuando él se graduó, mi papá fue... Cuando mi primo se graduó de Harvard, cuando yo me gradué, mi papá no estuvo, pero cuando mi primo se graduó de Harvard, él fue. ¿Por qué? Porque conoce el valor de Harvard y se siente orgulloso de esto. Y yo todavía no sé por qué él puso eso en mi escritorio. Pero yo sé que el momento más cercano es que yo estaba en Harvard, ese papel, que no es mío, pero alguien lo quitó. ¿Qué valor tiene el Evangelio para mí? ¿Y por qué tiene valor? Obviamente, el recibir salvación lo es todo. Esto es suficiente. Ya con eso ya no hay nada. Ya sabemos que lo más valioso es todo el mundo. Sin embargo, este evangelio que está en nosotros
que 보이지 es 않는 것으로 말미암아 되어진다는 원리를 알게 해주셨어요 저에게. el Señor nos permite ver cuál es el valor 저는 그 가치가 엄청나다고 생각합니다. el valor en lo que 복음 es 알기 aún 전에 지금 많은 no 세상의 사람들처럼 visible. Y hay muchas personas que no están creyendo el Evangelio y solamente creen las cosas 보이는 visibles. 것으로 모든 것을 판단했어요. Y todas las cosas lo juzgan con criterios de estándares de cosas visibles. Y para solucionar las cosas visibles dan toda su vida. 저는 살았어요. 여러분은 어땠는지 모르겠어요. Y yo no sé ustedes cómo vivieron, pero yo viví así durante un tiempo. 여러분, 아파트 건물이 갑자기 무너졌다면 Si ustedes creen que los 보여지는 것 때문에 무너진 게 apartamentos de los 아니잖아요. edificios se 보이지 않는 caen, si los edificios de 설계 apartamentos 자체가 se caen de 잘못되었기 repente, 때문인데 están 흔들리는 equivocados. 건물에 Siempre es por 페인트 칠을 algo. 다시 칠하면 Porque si un edificio que está 그냥 tambaleando 침해하고 y 생각하고 simplemente 살았어요, 저는. se pega con cinta, no se va a solucionar. 지금 사람들이 그렇게 Y la gente está viviendo así. 영적 존재인 인간에게는 El ser 보이지 humano, 않는 것이 que es ser 가장 espiritual, tiene lo más valioso para este ser humano, que es un ser espiritual, 사랑하는 son las 자, cosas 영적 no 존재 visibles. 인간에게는 Y nosotros 내 como, 영혼이 잘 되는 게 가장 y por eso en la palabra dice 먼저 que 잘 tu 되어야 됩니다. alma 사람에게는 그렇습니다. sea prosperada. 우리는 동물이 아니기 때문에 영적 존재인 인간에게는 Y 영혼이 lo demás 잘 también 되는 sea 것, prosperado, que todas las cosas sean 구원 prósperas de la manera en la que 받는 prospera 것보다 tu 더 alma, 잘 dice 되는 la palabra. 것, Porque, 더 중요한 porque 것은 lo más importante es 없습니다. que el alma sea prosperada. 여러분, 이 사실을 No hay nada más 확실히 importante, 믿으시기 ustedes tienen que tener fe y 바랍니다. seguridad de 저는 esto. 교회를 다녔지만 몰랐어요. Y yo desde 복음을 pequeño estuve en 정확하게 la 모르고 iglesia, 하나님 나라의 방법 몰랐죠. 복음 모르면 하나님 나라의 방법 모릅니다. pero por mucho tiempo yo no conocía lo que era el Evangelio. Incluso asistiendo a la iglesia yo vivía por cosas visibles y yo trataba de solucionar lo no visible con cosas visibles. Y eso no tiene sentido, no es posible. Si un edificio que está tambaleando, le cambian la música del ascensor, le mejoran la iluminación, puede parecer que se va a ver mejor, pero no va a haber un cambio esencial. Y esa es la religión, la religiosidad. Un edificio, sí, porque nosotros le cambiamos las luces a un edificio que está tambaleando, entonces se va a solucionar el problema. No. Puede parecer que hay una esperanza, pero no es así, no soluciona nada. El Evangelio soluciona la esencia. 근원을 바꾸면 보이는 것은 따라오는 응답입니다. 이게 복음이고 이게 지난주 강단 말씀이었어요. Y este es el Evangelio. Y el Evangelio es el 여러분 그렇죠. 올해 Este es el Evangelio, es la palabra del profeta la semana pasada. Un año, nosotros todo el mundo quiere llevar mucho fruto, nadie quiere que se le pudran los frutos que ha sembrado, sino todo el mundo quiere llevar mucho fruto. Todo el mundo debe estar esperando vivir así. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuáles son las buenas obras que el Señor espera? Y es sencillo, tenemos que sembrar lo que Dios quiere. En el momento que nosotros sembramos lo que Dios quiere, vamos a cosechar el fruto de las buenas obras que el Señor espera. Y esto no es porque nos esforzamos. No tenemos que esforzarnos en buscar el fruto. Nosotros simplemente tenemos que encargarnos de sembrar el árbol. Y ese tiempo de sembrar el árbol es el culto. Y la semilla es la palabra. Por eso es que nosotros tenemos que grabar esa palabra nosotros, que esa palabra sea grabada y de manera que cuando esa palabra es grabada y vivimos el día a día, vamos a empezar a vivir una vida que da buenos frutos, que es lo que el Señor desea, y tienen que aferrarse a esto como un pacto. Nosotros somos jóvenes del reino de Dios. Nosotros recibimos esa palabra. Para poder tomar esa tierra a la que el Señor nos quiere mandar, tenemos que vivir no de acuerdo a nuestros estándares, sino a la palabra de Dios. Y la semana pasada nos aferramos a esto y hemos entendido, no vamos a hacerlo en nuestras fuerzas, no se puede en nuestras fuerzas, sino tenemos que hacerlo como personas que fueron hechas en el cielo. Y ya tomamos esta decisión y el Señor nos dio muy claramente esta palabra. El Señor nos dice, vivan como jóvenes del reino de Dios. Y entonces, ¿qué es el ser representante del reino de Dios? ¿Qué es lo que más? ¿Qué ustedes piensan en Francia? ¿Qué es lo que ustedes piensan? La Torre Eiffel. París. ¿Qué piensan de China? 하면 뭐예요? 자유의 여신상. Otra cosa, ¿qué piensan 뭐예요? de Estados Unidos? 아니에요? Alguien vamos de Corea, la iglesia de Won, ¿cierto? 교회니까. 자,
그럼 나라마다 대표적인 게 있어요. En cada país hay algo representante. 뉴욕엔 자유의 진상, En Nueva York, la Estatua de la Libertad. 하나님 나라의 뭡니까? ¿Cuál es? 하나님 나라의 대표적인 ¿Qué es lo 것은 que representa el reino de Dios? La 자, cruz. 십자가 모형을 말하는 게 아니고요. Y no estamos 십자가 hablando de la 조각상을 말하는 forma, 것이 아니고 de la 십자가 사건. figura como tal, sino de lo que pasó en la cruz. De que la simiente de la mujer, Jesucristo, murió en la cruz. Y ese hecho cambió mi vida. Y esto es lo más representante y lo que más nos tenemos que gloriar nosotros. Lo que Jesús hizo en la cruz es lo que yo tengo que glorificarme y gloriarme y sentirme orgulloso cada día. Si ustedes dicen, yo la verdad no me siento muy orgulloso de la cruz, tienen que confirmar esto y orar en esta dirección. ¿Por qué? Porque el Señor, lo que pasó, ¿por qué? Porque la cruz quita todas las causas, todas las cosas que están en contra nuestras. Y la única forma de solucionar la razón de todos los problemas es la cruz. Con las cosas de este mundo no es posible solucionar el problema, la razón de todos los problemas. Jesús grita en la cruz, ya todo está terminado, tetelestai, it is finished. Y hay mucha gente que no puede entender esto. Muchas personas no están creyendo esto. Y Jesús dijo, ya se terminó todo. ¿Y por qué no creen? Porque pareciera que no se ha terminado. Siguen preocupados por sus problemas personales y pierden el interés, lo que hay en la cruz. En 1 Corintios 18, en el versículo dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Alguien va a decir, pero si usted puede decir que usted no es el rey, que usted, que no hay salvación, simplemente diga si puede ser salvo. 왜? 자신과 그 십자가가 아무 상관없다고 생각했기 때문이죠. 지금 대부분의 사람들 마찬가지. Muchas personas, ¿y por qué la gente hablaba así? Porque no entendían la relación que ellos tenían con la cruz. Todo el mundo nos ve a nosotros y dice, pero ustedes porque viven para el culto. Ustedes porque hacen esto, aquello. Usted va los miércoles, los viernes a la iglesia. No, todo es exagerado. Todas las iglesias son iguales. ¿Usted cree que usted solo va a la iglesia? Yo también fui a la iglesia y yo también me sé el Padre Nuestro. Hay muchas personas que dicen eso. Si nosotros no entendemos la razón y la forma de tener ese problema original, ese problema original, vamos a seguir en una cosa sin sentido. Y entonces hay unos ojos, una visión, una perspectiva de ver todo. Todas simplemente las cosas visibles. Y entonces, sigamos, van a ver las cosas visibles y ven a los padres peleando. Entonces, ¿cómo van a solucionarlo? ¿Que se tomen de la mano y ya? Ah, sí, yo entiendo. Y todos parecen tener se toman de las manos y dicen esto y aquello. Y dicen, ah, sí, sí. Todos hablan igual. Y la verdad es que ustedes creen que esto va a solucionar algo. La razón por la que hay peleas entre los esposos, entre las parejas, es más allá, no es porque una persona no se disculpó o porque no agradeció, son heridas que quedan. Y entonces decimos, pero ¿y por qué habla así? ¿Por qué me habla así? Pero la pregunta es, entonces si se cambia la forma en la que se habla, ¿va a cambiar? Si nosotros no podemos cambiar el estado espiritual, con el estado espiritual no va a cambiar la forma en la que hablamos. Nosotros tenemos que entender que hay una razón original que nos hace estar en problemas espirituales, dificultades espirituales que no tienen ninguna otra solución. Adán y Eva, ellos pensaron que ellos tenían vida, pero si ustedes ven en Génesis 3:12, dice, y el hombre respondió a la mujer que me diste por compañera, me dio el árbol y yo comí. Este versículo no está registrando la perspectiva de
쉽게 표현하면 우리의 언어로 표현하면 El Señor en este momento, si nosotros explicamos 하나님, 왜 esto, 이런 여자 만나게 해가지고 lo que Adán estaba diciendo en ese momento era, ay, pero porque usted me creó a alguien como, usted por qué me creó a alguien como ella, es culpa de ella, usted por qué la hizo a ella. 아담이 말투가 Esa es la 바뀌는 forma 거예요. en la que Adán le está hablando a Dios en ese 아, momento. 여호와야, 선악과가 보암직스러웠구나. 처먹고 싶었구나. 그럼 회복됩니까 하와의 상태가? 이미 아담의 상태가 두려움과 En ese momento 분노에 ya 삽삽한 el estado de Eva, 평안과 기쁨이 todo 없는 상태. el temor 마음 los había, 상태는 영적인 상태가 하나님을 los había 떠난 tomado 상태. por completo. Era el estado de estar separado de Dios. Ya no había felicidad ni 하나님을 떠난 그 tranquilidad. 두려움, Ese temor de estar separado de Dios, esa ansiedad de estar separado de Dios, esa situación de ser pecador. Y eso simplemente salió por la boca de ellos. Y nos dicen, corrija la forma en la que, de su postura o la forma en la que habla. Eso no es el punto. 세상은 모릅니다. 그러니까 기껏 하는 Y el 게 mundo no 정답이고 기껏 sabe 하는 게 esto. 부부 시키면 냉장고 앞에 붙여놓는 겁니다. 그러니까 어쩔 수가 없어요. 모르는데 어떡해요. 모르니까 보이는 것만 가지고 말하는 거예요. 근원을 모르는데요. 여러분은 지금 이렇게 여러 번 듣고 있는 이 근원적 문제를 아예 한 번도 못 들어봤어요. Y hay muchas personas que lo que estamos hablando nunca lo han podido escuchar ni una sola 우울증이 vez. 고통받는 사람에게 Las personas 마음을 están 편하게 좀 viviendo 먹으세요. con 선생님이 성격이 좀 예민하시네요. 원래 depresión. 태생적으로 그 말에 절망했다고 했어요. y ellos dicen, 의사들도 몰라요. hay muchas personas que dicen que 자기들도 약 먹는데 뭐 realmente 어떻게 sin 알아요? Dios todo es 실제 정신병 가면 이런 말 되게 muy 자주 vago, 하다가 no hay 거짓말 seguridad 할 거예요. absolutamente nada. 아이 뭘 이렇게 매사에 예민하게 Y hay 생각하지 muchas personas que 마세요. pueden decir, ay, pero que habla el pastor o que está muy sensible o algo 예민할 así. 수밖에 없는 나의 Y la verdad 상태. es que es un estado 누가 en el que no me 예민하고 queda más que 싶은데 ser 누가 말 no le 한마디에 queda a la 걸리고 persona más 싶고 긁히고 싶은데 que ser 아무도 sensible. 없어. 그 ¿Quién 상태는 quiere vivir 안 afectado 건드려, por lo 못 que dicen 건드려. los demás? 신경 안정제 Nadie. 정리하면 갑자기 Simplemente 근원이 pasa. 되니까. Entonces, ¿cómo 하도 vamos a 마포 llevar 대교에서 esa carga 뛰어내리니까 con 마포 nuestras 대교에다가 fuerzas? 글귀도 써놓고 뭐 집에 가자 친구가 기다린다. Y entonces yo no 급식에 tengo que ir a la 소주 한잔 하자. casa, 5만 글다 tengo 써놓고 que ir a 페이스북에 tomar. 올렸는데 자살자가 더 늘었어요. 수십억이 늘었어요. 더 늘어서 더 많은 사람 뛰어내리기 시작했어요. Y entonces, 정부에서 계속 여러 가지 정책 ahorita 방법, el 대안 gobierno está 만들고 buscando 있습니다. muchas formas 선진국을 para que 참고하는 las 거예요. personas 선진국이 extranjeras puedan venir a establecerse mejor en este lugar. 문제가 더 많아요. Sin embargo, 그럼 más apoyo, más tranquilidad y hay 우리나라 más 마약 problemas. 금지 포스터 같은 거 보면 Si 문구가 ustedes ven 진짜 los 잘 썼어요. edificios de 강력해요 문구가. 아직도 기억나요. 마약은 los avisos, la publicidad contra la droga que hay, 저를 보면서 hay muchas personas que dicen la evangelización es la mitad, 시작이 끝입니다. es el inicio, la mitad del inicio. 가볍게 대마 한 번, 무겁게 Si usted 처맞습니다. hace 잘 썼어요. marihuana una vez suavemente, 계속 잘 써요. eso queda para toda la vida. 포스터 좋은 거 계속 나와요. Salió un estudio que muestra esto. Y cada vez hay más personas que dependen de estas cosas para 포스터를 vivir. 얼마나 더 만들면 줄어들 것 같아요, 여러분? ¿Cuánto más tienen que 얼마나 hacer 더 para 좋은 que 글귀가 나와야 줄어들 것 같아요. 선진국 construyan más? La verdad, 마약을 안 construyan más 하게 de esas 하려고 cosas. 애를 쓰다가 지금은요. La verdad es que los países desarrollados, 길에서 마약하는 사람 주사기 갈아줍니다 경찰이. 저는 제 눈으로 봤습니다 그걸. yo he 유튜브 visto, 들어가서 다 나옵니다. si ustedes ven en Estados Unidos, la 어떤 gente está 분들은 yendo 마약을 하고 donde 있는 las, 사람에게 주사기를 갈아주는 그 경찰의 기분은 lo que tienen que hacer los policías ahora con las personas que toman drogas en Estados Unidos es, 감옥에 넣는 les 걸 cambian 뽑아내고 les tienen que cambiar la jeringa. 차라리 병이 퍼지지 말라고 주사기 갈아주는 거예요. ¿Ustedes se imaginan el 마약을 corazón con 할 el que esta 수밖에 persona hace 없는 esto? 영적 상태. ¿Por qué? Porque ya esa otra persona está en un estado 마약을 할 espiritual 수밖에 없는 que no le 마음을 queda más. 건들지도 못합니다. 세상은 선진국은 인류학자 Le queda más. 박사들이 여러분 독감이 지금 유행이 Ahorita últimamente está súper de moda, está no, como no de moda, sino está pasando mucho una influenza. 독감 바이러스가 걸려서 기침을 하고 있는데 기침하지 Y sigamos una persona se contagia de influenza y empieza a toser y usted le dice, oiga, no tosa, no tiene sentido. Si tiene fiebre, no puede decir, ah, puedo ir hoy. 막 기침을 하도 많이 하고 몸이 아파서 얼굴이 부어서 띵띵 부었는데 마스크팩을 하면 됩니까? Si ustedes creen que es suficiente 기침과 가래가 들끓는데 목 캔디 먹으면 ponerse 됩니까? mucha ropa, tomar 그게 세상 방법, medicamentos 그게 종교예요, 여러분. 제가 지금 설명한 게 y que eso va a ser 종교예요, suficiente? Todo lo que predica usted en este momento les estoy hablando de lo que es la religiosidad. 원인을 전혀 건들지도 못해 모르니까. Y la razón no la 왜 podemos 우리 시대는 cambiar 가정 porque 문제가, 왜 우리 somos 시대는 중독 nosotros. 문제가, 왜 정신 문제가 왜 끊이지 않는지. ¿Y 불행하고 por 싶은 qué 사람 한 esos 명도 son los 없는데 왜 problemas? 불행한 ¿Por 사람은 qué 갈수록 se 늘어나는지 siguen ansiedad? 답이 없어요. 정치인들이 수백 년간
앞다투어 보이는 문제 해결 정책 내놓았는데 안 되는 거 이제 알아. 우리 속지도 않아. 기대도 안 해. Y ya muchas personas no creen en lo que nosotros 원인을 podemos hacer. 제거하는 유일한 방법 Ya ni siquiera 근본 tienen una 문제 해결하신 expectativa. 예수 그리스도. Pero nosotros qué vamos a hacer? Proclamar que Jesucristo ha solucionado el problema, todos los problemas. 영적 존재인 인간이 하나님을 떠난 것을 보고 성경은 모든 문제라고 말합니다. La Biblia dice que todos los problemas es el estarse separado de Dios. Si lo decimos en dos letras, dos sílabas, quiere decir destrucción en coreano. 죄 때문에 하나님을 떠났습니다. Nosotros por el pecado fuimos separados de Dios. Y ahora dice la palabra reino de Dios. 아담의 우손이기 때문에. 아 그런 게 어디 있어요? 내가 착하게 살았는데. Muchas veces dicen, ah, pues yo bien 로마서 5장 suficiente. 12절에 있습니다. Vamos a ver, en Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado, 죄로 말미암아 사망이 들어왔나니 지옥을 얘기하는 거예요. 이와 같이 모든 사람이 죄를 y 지었으므로 por el pecado la 이 muerte, 얘기하는 así la muerte 사망이 모든 사람에게 pasó a 이르렀다. todos los hombres 아담을 por 통해 cuantos todos 죄를 pecaron. 모두에게 ¿Qué significa esto? 이르렀어요. Desde Adán hasta ahora todos 지옥이 han nacido como pecadores, ese pecado se ha 모든 pasado a 사람에게. todos. Todas las personas, 모든 사람은 하나님을 떠난 멸망의 상태. todas las personas están en el 태어나서 estado 그대로 놔두면 de 그 destrucción, 멸망의 상태로 libertados, 영원히 지옥에 separados 가는 거예요. de Dios. 그 상태로는 행복할 수가 없어요. Y en ese estado no es posible ser 계속해서 feliz. 말씀드립니다. Y por eso yo les voy a seguir 물을 diciendo, 떠나면 다양한 증상이 momento que el 나타나지만 pez 원인은 하나다. se separa del 물 떠나. Padre, no hay nada que pueda 반대로 hacer. 물에 들어가면 Por el contrario, el momento que entra el agua, ya todo 물고기의 está bien. 눈빛을 바꾸자. 물 떠나 물고기 눈빛을. 저 숨소리 거친 숨소리를 바꿔보자. 호흡을 다시 바꿔보자. 꼬리 움직임이 좀 부드럽게 해보자라고 일일이 고칠 필요 없고 고쳐지지도 않아요. 물에 Nosotros 들어가면 decimos, 그다음에 no, pues 없습니다. intentemos 인간은 ayudarnos de esta u 하나님부터 otra manera, pero 만나야 no sirve de nada, es simplemente tener que 살아보다가 dar. 남들 해보다가 Nosotros tenemos que encontrarnos con Dios. 고쳐보다가 하나님 만나야 되는 것이 아니라 하나님부터 만나야 합니다. 그런데 길이 Nosotros 없어요. tenemos que 그래서 empezar por 하나님이 encontrarnos 길부터 con 만들어 놓은 Dios. 거예요. 그게 십자가 사건. 로마서 5장 18절 합독해 보겠습니다. En 시작. Romanos, 그런즉 한 범죄로 많은 dice 사람이 Romanos 정죄에 이른 것 5:18, 같이 así que 한 como por la 의로운 행위로 transgresión 말미암아 de uno 많은 사람이 의롭다 하심을 받아 vino la condenación a 생명에 todos los 이르렀다. hombres, de la misma manera por la 한 justicia de uno 창세기 3장 vino a todos los 사건으로 hombres la 많은 justificación 사람이 de 정죄에 vida. 이른 것 같이 한 의로운 행위 Por 예수님이 una 십자가에 persona 죽으신 que 그 hizo 의로운 행위로 말미암아 la justicia de 생명에 uno, 이르렀느니라. todos pudieron obtener vida. 정확하게 보고 말하고 있죠. El evangelio es muy claro y la palabra se está hablando muy claramente de lo que es el evangelio. 그 의로운 행위 Por ese acto justo que él hizo en la cruz. No hay nada más justo que esto, esto es lo único justo. El morir en la cruz solamente por esto. Nosotros nos hicimos hijos de Dios. Recibimos perdón de pecados. El recibir perdón de pecados es la solución a todo lo que somos. Todos los problemas que teníamos. Es cambiar la cruz. Y ese es el inicio. Es completamente diferente al evangelio. El evangelio y la religión es completamente diferente. Aquí está Julián. Él se va a ir a Francia, hoy lo vamos a enviar. Yo hablé de él muchas veces sin decir su nombre. Y que él vino a Corea porque quería morir. Tenía un trauma muy fuerte. Entonces dijo, voy a ir a otro país a morir y vino a este país. Y el Señor lo ama tanto que a través de Itaewon se encontró con nuestro departamento 237, con nuestra iglesia. Al comienzo solo usaba, no se le veía la nariz, siempre tenía una gorra. Ayer vino a saludarme porque la otra semana se va. Y él vino, él me dijo esto. Pastor. Pensé que iba a hablar en francés, pero me salió en coreano. Él dijo, yo nunca pensé que iba a volver vivo a Francia. Nunca pensé que iba a seguir vivo en Corea y después ir a Francia. Entonces yo lo agradecí mucho. Y él va a tomarse un año para hacer la visa. Entonces él dijo que iba a escuchar el culto todo el tiempo. ¿Por qué? Porque a través de este culto él creyó en Jesucristo y recibió salvación. Él mismo lo dijo. Y ayer cuando se iba a ir dijo, yo ya no quiero terminar mi vida. La razón por la que me voy es porque voy a recibir la visa y ser entrenado en Corea. Yo a Julián nunca le dije que se quitara la gorra. Yo nunca le dije, oiga, venga en Corea, usted no puede venir a la iglesia a usar gorra, quítese eso. Oiga, ¿por qué está tomando alcohol? Nunca jamás le dije eso.
저는 알았어요. 저는 Yo 하나님 sabía. 나라가 made in heaven 저는 Yo 맛봤어요. conozco, yo sé cuál es 그거는 la forma 복음 del 들어가면 reino de Dios. El momento en que entra el evangelio, 술 마시지 않으면 잠 못 자는 그 상태 바뀌면 ese estado que, no lo que lo tiene condenado a tomar alcohol, si cuando se transforma por el evangelio, 보이는 것은 보이지 않는 것으로 말미암게 되리라. las 전 다른 얘기 한 적 없어요. cosas 한 번도 줄래 한 번도 없어요. 복음만 visibles se van a sanar por las cosas no 열매는 visibles. 하나님께서 Y el fruto es en los 선한 tiempos de 열매를 Dios, es Dios. 맺게 하실 것이다. El Señor llevó a que se 일단 파송장 받을 때 salieran buenos frutos. Y ahorita aquí lo vamos a enviar. 프랑스 사람이에요. Oren por él, es una persona de 부모님 Francia. 다 TCK예요. 언어 세계 그냥이에요. Él habla 3 idiomas. Así son los 약속의 땅. multicultura. Y espero que oren por él. 프랑스인들과 유럽 살아날 줄 Y oren para que muchas personas de Francia y de Europa sean restauradas a través de su vida. Pero antes de que haya cambio, antes de que haya cualquier cosa, tienen que recibir el Evangelio y con esos ojos tenemos que ver las cosas. A nuestra familia los problemas fueron porque se separaron. Estaban separados de Dios. No era el problema del alcohol, no era el problema de que mis papás se hayan casado mal, no es el problema de cualquier otra cosa, sino que estaban condenados a estar en ese estado. Y así lo tienen que ver. Estar separado de Dios es todos los problemas. Es como un pez fuera del agua y por eso la única respuesta es, si no es Cristo, no es nada. Solamente el reino de Dios, la gracia de Dios tiene que ser establecida para que nosotros seamos restaurados. ¿Y cómo vamos a vivir de ahora en adelante? ¿Qué es lo más importante? Tenemos que vivir para que la cruz no sea en vano. ¿Y cómo podemos vivir para que la cruz no sea en vano? Vamos a leer el versículo de hoy, número 17. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Ahí yo creo que algo sea vano, que algo sea en vano, es una de las emociones más complicadas de explicar. El que algo pierda el significado es muy triste. Cuando una persona está en depresión, cuando una persona está mal, es porque su vida pierde el significado, se siente vano, ya no tengo razón de vivir. Y yo soy así. Cuando yo hago algo y siento que esto no tiene sentido, no tiene un significado, es muy difícil. Yo me acuerdo cuando yo era estudiante, estaba en Estados Unidos, no podía hablar inglés y había un curso de inglés para las personas que no podían hablar inglés. Y yo creo que cuando la primera vez que fue, no, eso ya no está. Entonces a mí me tocaba, así como la gente escucha clases de coreano, hoy en día aquí en nuestro país en coreano, en el colegio, allá en inglés, se toman clases de inglés. Y entonces me tocaba hacer una cosa que Obidi yo sabía que era eso. Me tocaba leer una cosa. Y lo que pasa es que si yo no pasaba eso, yo no podía ser jugador de golf. Entonces era muy difícil. Entonces yo le preguntaba a un hijo, a un amigo, al otro amigo, los invitaba a comer y trataba de que me ayudaran a investigar y a escribir lo que tenía que escribir. Fueron como 6 horas, casi no dormí. Y al final, en esa época, yo algo presioné y se desapareció todo. Lo que yo sentí eso, incluso me quita la gracia hoy. Yo nunca me quiero quitar la vida, pero en ese momento, me quiero morir. Yo, grité muchísimo. Estaba solo, grité mucho. Todo fue en vano. Una persona que puede escribir bueno, pero yo todavía me acuerdo de ese momento. Ese computador Dell. Yo no uso Dell desde ese entonces. Me gustaría que en ese momento quería que Dell quebrara. Si una cosa si nosotros vivimos una vida donde la cruz es en vano, que
예수님이 십자가에 죽으시고 부활하심으로 그리스도를 Es 완성하셔서 difícil. Es por medio de la cruz y la restauración y la resurrección de Cristo que fuimos salvados. Pero en el momento que yo no es Cristo, sino que pongo por delante mis acciones, pongo delante lo que yo soy, estoy tomando la cruz haciendo que la cruz sea en vano. Y Pablo conocía esto muy claramente y nos está diciendo esto muy claramente. Él está diciendo, él antes hablaba del Evangelio con palabras de sabiduría humana, pero eso no es, con palabras de sabiduría. Entonces ponía eso por encima de la cruz, pero no es eso, no son mis estándares, no es lo que yo sé. Yo no cooperé en un 1% a mi salvación. Cero. En Romanos 3:10 dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. Todos estamos incluidos en esto. El ser hijo de Dios. No hay nada que yo haya podido ayudar para esto. No hay nada que yo haya podido hacer para esto. Y entonces si es así, si digamos yo digo aquí, yo pensé que yo vivía bien. 세상에서 달라요. 흉악범과 나는 다르죠, 당연히. 세상의 어떤 신분도 사람들 평가가 다르지만 하나님 앞에 있으면 똑같아요. Cuando es lo mismo que las cosas, cuando se hacen exámenes de algo, nosotros no podemos ir delante de Dios y mostrar otra cosa que no es. ¿Y cuál es el tipo de vida que hace que la cruz no sea en vano? Una vida que pone primero a Cristo. Esta es la forma para que la cruz no sea en vano. Si ustedes vienen y simplemente están escuchando la palabra, simplemente vienen como a dar culto y ya, no están haciendo que la cruz no sea vana. Tienen que poner a Cristo primero en el momento en que dan culto. En Levítico 1:2 dice, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová de ganado vacuno, ovejo no haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuera holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Aquí lo importante es que tienen que poner ese vacuno, ese holocausto sin defecto delante de Dios, sin importar cualquier otra cosa. No podían poner, no importaba quiénes eran ni quiénes no eran. Lo importante era que el holocausto fuera sin mancha. Y así ahora nosotros tenemos que poner a Cristo, que fue... Cristo fue quien limpia todos esos pecados. Nosotros tenemos que poner a Cristo primero, porque no hay nada en nuestras fuerzas. Y si pensamos, yo soy buena persona, pero yo soy chévere, no es nada. Eso no tiene nada que ver con Dios. La persona que usted cree que usted es. Para de Dios, para estar delante de Dios, lo que tenemos que hacer es la fe en Cristo. Y por eso, es la mejor bendición, es estar con Dios. Y es por medio de Jesucristo. En Gálatas 2:16, lo vamos a leer juntos. Sabiendo que el hombre no es justificado por obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto las obras de la ley, nadie será justificado. Agradecidos podemos estar. No importa lo que nosotros hagamos, no importa quiénes seamos, no podemos ser salvos de ninguna otra forma, sino solamente por Jesucristo. Y esto no les estoy diciendo que ahora vivan como quieran o que no se arrepientan. No, tienen que vivir de acuerdo a la palabra. Y lo que estoy diciendo es, no pueden poner nada delante cuando se van a presentar con Dios. Solamente tiene que ser Jesucristo, ni nuestras acciones, ni nada que nosotros tengamos nos puede llevar delante de Dios. Por eso que nosotros tenemos que vivir por la fe de Jesucristo. Y solamente con esa fe podemos salvar a las otras personas, podemos levantar a otras personas. Se les está diciendo, vivan una vida donde no importa nada, sino que Cristo sea el centro y que le puedan proclamar y decirle a otras personas, el Cristo que me justificó a mí también lo puede salvar a usted. Y esa es una vida que comparte el mensaje de la cruz.
Vamos a leer el versículo 18 de hoy. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. En hebreo lo que dice en inglés es the message of the cross. En español, el mensaje de la cruz. Lo traduce como el mensaje. La palabra de la cruz. El mensaje de la cruz. Ustedes saben cuál es el mensaje de la cruz. El camino de salvación. Una vida que comparte esto. ¿Por qué tiene que ser solamente Jesucristo? La única forma de que el ser humano sea salvo, el ser humano que está atado y que está afectado, destinado al infierno, la única forma de que esa persona sea restaurada es Jesucristo. No es ni la religión ni ninguna otra cosa, sino solamente Jesucristo que solucionó todo en la cruz de una vez y para siempre. Este mensaje, por medio de mi vida, por medio de todo, de cada encuentro, tengo que compartir este mensaje y que mi vida haga que este mensaje de la cruz no sea en vano. El año pasado en el matrimonio, el día de ayer, en el matrimonio de Paquillán, estaba tan feliz porque realmente era otra oportunidad de predicar el evangelio. Yo les decía, ¿conocen la cruz? Yo estaba proclamando la palabra y la gente dice, ay, usted dice eso. Yo estaba tan feliz, de verdad lo creo tanto. Cada vez que lo digo, porque estamos, el estar separado de Dios, el encontrarnos con Dios por medio de Jesucristo, esta verdad. Yo espero que ustedes vivan una vida que brille esta luz. Y esto es el vivir como una persona hecha en el cielo, made in heaven. Por esa manera, en conclusión, hoy con el título de hoy, yo espero que ustedes se aseguren de la cruz. ¿Y cómo es esto? Que la historia de salvación, que el mensaje de salvación sea mi mensaje. Nosotros hacíamos eso muchas veces, pero yo cada vez que veo el camino de salvación recibo tanto gracia, digo, realmente yo no puedo pasar de un lado al otro. El mensaje de salvación, el camino de salvación es el mensaje de mi vida y tengo que verme ahí. Yo, Song Song Min, era una persona que no podía encontrarse con Dios. Pongan su nombre. Si no hubiera sido por la cruz de Jesucristo, seguiría las manos de Satanás. Por eso la cruz lo es todo para mí. Y es la cruz el poder de Dios que me dio salvación. Y esta semana proclamen esto todo el tiempo, mañana, tarde y noche. Fue la cruz la que me liberó. Y el momento que ustedes estén firmes en esta verdad, va a ser muy diferente. No les va a quedar más que agradecer. Vamos a leer Salmos 57:7. Pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto, cantaré y trovaré salmos. Porque su corazón está dispuesto. Es que puede alabar, si no es así, nosotros no podemos agradecer, pero cuando estamos entendiendo el Evangelio, podemos, realmente si no fuera por la cruz yo no hubiera sido salvo. Realmente es esta cruz lo que me permite estar acá. Por eso yo todo el tiempo pienso muchísimo en el camino de salvación y incluso cuando estoy descansando dibujo este mensaje en mi cabeza y oren de esa manera. Señor, yo estaba separada de ti, yo estaba en el pecado viendo por cosas visibles, siguiendo las cosas de este mundo, pero sin conocer de ti, en tinieblas. No me queda más que estar en oscuridad, sin saber que había un infierno. Estaba corriendo al infierno. No había forma de que yo fuera salvado, pero por la gracia de Dios, no me salvaste y te doy gracias. Hagan esa oración. Ahora vuélvete mi Señor. Vuélvete mi todo. Que mi pensamiento, que todo lo que es mi cabeza, todo mi ADN se ha transformado por tu palabra. En este momento llévame a disfrutar el ser tu hijo.
Yo creo que tú me estás guiando y que el lugar en donde yo voy, tu palabra es establecida. 저는 특히 자기 전에 진짜 많이 해요. Yo hago eso siempre, especialmente antes de dormir. 나의 인생을 통해, 나의 A través de la 삶을 cruz, a 통해, 나의 través de 만남을 통해, las personas 나를 con las que me 구원하신 encuentro, a 예수 través de 그리스도가 mi 진 ministerio. 것들을 원래 Tengo 모습 que 축복이 vivir para 현장 proclamar 가운데 el 모든 전 세계 evangelio, que 현장들도록 todas las personas puedan conocer a Cristo. Y espero que este 2025 sea un año en el que la luz de Cristo, la cruz de Cristo no sea en vano.